Buenas tardes, amigos y amigas que todos los días de lunes a viernes están con nosotros en nuestro programa Visión RD. Vamos a comenzar con lo que está de moda. La moda hoy en el país es el problema del coronavirus y el proceso electoral. Sobre coronavirus, solamente tenemos que referirnos al informe que dio el ministro de Salud Pública esta mañana, donde se indica que aunque han habido muchos casos de infectados, pero el número de muertos se ha reducido sustancialmente, y en muchas provincias, como por ejemplo en la provincia de Payá, no hemos tenido en los últimos 2 días muertos. Eso es importante, y ojalá que la situación se mantenga así. Hay una situación que yo no sé si es un milagro de la naturaleza, pero la verdad es que la población no está colaborando con los protocolos que se han anunciado oficialmente. Ayer veía en la prensa, ayer domingo en Santo Domingo, cientos de personas en el malecón sin ningún tipo de protección. Y en las calles la gente anda aglomerada sin tomar en cuenta los protocolos que se han anunciado. Pero hay aparentemente un control en el problema de los infectados y de las muertes en el país. Bueno, y entonces la otra moda coyuntural que tenemos es el proceso electoral. Es un proceso electoral caracterizado por 3 elementos fundamentales. Número 1, la forma de hacer campaña, que se varió en un aspecto, es decir, no hay un candidato, los candidatos fueron a la Junta, depositaron los programas de gobierno que la Junta le exige, pero para un cumplimiento con la Junta no ha habido una publicación, no ha habido manera de explicárselo a la gente, de bajarlo a la gente, de discutirlo con la gente, y simplemente se depositaron esos programas de gobierno para cumplir con la exigencia de la ley. Es un proceso electoral que se caracteriza por la ausencia de propuesta, por un lado. Por las encuestas, unas encuestas que nadie puede creer en ellas, porque no cumplen el más mínimo requisito científico para que puedan tener ciertos niveles de credibilidad. Incluso son encuestas que se están haciendo por teléfono, que se están haciendo a través de los medios de las redes, y ustedes saben que eso no cumple con ninguno de los requisitos que se establecen para que un estudio de esa naturaleza sea verdadero. Y entonces hay una guerra de encuestas. Cuando es el gobierno que la publica, Gonzalo tiene 65, los otros están por el suelo. La gente de Leonel son más, yo no sé si porque tal vez es el que está abajo, o por lo menos se percibe según esas encuestas, son más considerados.
ponen generalmente a Luis en el primero y Leonel con un 30, 31, 32. Y Luis, la gente de Luis, si son ellos que la publican, entonces ellos se ponen con el 55, a Gonzalo lo ponen con un 20 y pico, y a Leonel lo ponen con un 14 y un 15, lo tiran bien lejos. Porque además de que eso es lógico, que el PRM aleje a Leonel de la posibilidad de una segunda vuelta, porque todo el mundo sabe que las posibilidades del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, si no gana en primera vuelta, algo que está muy, muy difícil, si no gana en primera vuelta, en segunda vuelta sería más difícil ganar, porque hasta lo que uno puede percibir es que en caso de que haya una segunda vuelta, que Luis quede en primero, Gonzalo en segundo, Leonel en tercero, lo que uno puede percibir es que Leonel y Luis van a hacer un acuerdo. Evidentemente, lo lamentable de esa situación es que, si uno de los tres ganara en primera vuelta, cosa que está lejos, pero matemáticamente posible, si uno de los tres ganara en primera vuelta, ganara en base a la dádiva, a la limosna, porque yo me pregunto, por ejemplo, en el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, aquí nosotros tenemos prioridades, pero esas prioridades ni los políticos ni la sociedad civil se ha sentado a hacer un levantamiento, pero todo el mundo sabe que en el municipio de Moca, por ejemplo, hay una situación con las aguas negras, que una planta de tratamiento es una reivindicación de la inmensa mayoría de la población. Y entonces la sociedad civil no... Yo siento que no ha priorizado esa situación, porque yo entendía y sigo entendiendo que a esta altura del juego la gente de Moca debió de haberse sentado a hacer un levantamiento, hacer un documento y presentárselo a cada uno de los candidatos presidenciales para que se comprometieran, por ejemplo, en el municipio de Moca con la construcción de la planta de tratamiento. La situación de San Víctor, que hace tiempo que San Víctor, producto de un estudio, se ha determinado que se necesita un hospital en esa zona. Pero, ¿quién ha hablado de eso? ¿Quién se lo ha presentado a los candidatos? Y usted me dirá, bueno, pero presentárselo ¿para qué? Para que pongan a la gente de Mojiganga, porque dicen que sí, que lo van a hacer y después cuando llegan no hacen nada. Mire, por eso nosotros estamos así, porque nos dejamos llevar del rumbo que trazan generalmente en materia política los candidatos. Y nosotros, nuestras prioridades, siempre las hacemos a un lado. Mire, si usted tiene un documento de un señor que era candidato presidencial y ganó las elecciones, y usted tiene un documento firmado, usted tiene una constancia para exigirle. Usted con esa constancia, usted puede hacer paralizaciones, usted puede exigir, usted puede socializarlo en las comunidades, usted puede hacer después todas las cosas que usted entienda que debe hacer para obligar a que se cumpla. Evidentemente, aquí la gente nos hemos ido acomodando y
queremos aplicar la política del pichón, la boca abierta para que todo venga ahí. A los gobiernos, señores, hay que acostumbrarse. No importa el color del gobierno, y más aquí, porque aquí no hay diferencia. Aquí Leonel, Gonzalo, Luis, esto se queda igual, cambia de color y de persona. Porque hay muchas cosas que se están prometiendo, pero en el aire. No hay un compromiso real de que las cosas van a cambiar. Lo que pasa es que la gente está cansada, está aburrida, está harta del gobierno de turno y fundamentalmente de varios funcionarios por su prepotencia, y además porque todo el mundo sabe cómo se han manejado esos funcionarios en sus funciones públicas. Todo el mundo sabe que no ha sido santo, todo el mundo sabe que ha habido corrupción, y eso lo reconoce la misma gente del gobierno, que ha habido corrupción, que ha habido impunidad. Pero entonces la gente del pueblo siempre está esperando que las cosas le caigan del cielo. Y hasta que la gente no entienda que debe organizarse, que si, por ejemplo, los productores de huevo, los avicultores, deben organizarse, pero deben organizarse en función de sus intereses como grupo, porque es que se organizan en función de sus intereses particulares. Y por eso que tienen muchísimos problemas, porque a veces la pollita se la dan a los que son del gobierno, en el que estaba, en el que viene. Y entonces ahí vienen las dificultades. Los préstamos, ¿se lo dan a quién? A los que tienen sus conexiones con el gobierno. Pero no solamente eso, sino que hay una cantidad inmensa de empresarios en el país que tienen miedo de enfrentar el gobierno. Y tienen miedo, ¿por qué? No porque han estado o están recibiendo beneficios de alguna u otra forma ilegales, sino porque tienen miedo que le vayan a soltar los perros, como dice un amigo mío. Y soltar los perros, ¿usted sabe qué es? Soltar los perros es que le manden la gente de la Dirección General de Impuestos Internos. Y como aquí, no todos, pero la mayoría de los empresarios, el que no cogea del pie izquierdo, cogea del derecho. Entonces, por eso también hay mucha gente que tiene miedo y quiere estar en buena con la gente del gobierno, de manera que le permitan beneficiarse de algunas irregularidades sistémicas, porque no son solamente del que está hoy, sino que también la practican en cualquier otro gobierno, porque hemos perdido la fe en las soluciones colectivas. Y este sistema neoliberal ha parido lo que se llama el individualismo. Y la gente, ya la gente no actúa como actuábamos en los años 70, en los años 80. Aquí usted ve, por ejemplo, que los sindicatos han desaparecido y las centrales sindicales están totalmente desacreditadas. Y el sindicato más numeroso, más fuerte que existe hoy en la República Dominicana, que es la Asociación Dominicana de Profesores, no es ni la sombra de lo que fue ayer. Entonces, esos cambios en la estructura social, en el comportamiento de las personas en términos individuales y en términos colectivos, es fruto de este modelo
de degradación social, este modelo donde las instituciones no funcionan, donde lo que funciona es el dinero y el poder. Esta tarde, la Junta Central Electoral evacuó la resolución 52-2020, mediante la cual hace la proclama de las elecciones extraordinarias en el exterior. Hace días que la población y especialmente los partidos políticos venían esperando que la Junta Central Electoral hiciera la proclamación para las elecciones en el exterior, que yo le pido al Señor que yo esté equivocado, pero yo con esas elecciones en el exterior tengo mis dudas. De toda manera, está hecha la proclama, se ha convocado a la OCLE, y entonces en el exterior se van a elegir 7 diputados en las siguientes circunscripciones. La primera circunscripción se van a elegir 3 diputados, y la primera circunscripción en término territorial incluye a Montreal, Toronto, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pensilvania, Washington D.C. y Connecticut. Ese es el territorio que ocupa la primera circunscripción, donde se van a elegir 3 diputados. En la segunda circunscripción se van a elegir 2 diputados, y territorialmente comprende a Miami, Orlando, Puerto Rico, Panamá, Curazao y San Martín. Y en la tercera circunscripción se van a elegir 2 diputados más. Ya eso tiene que ver fundamentalmente con Europa. Y entonces territorialmente incluye a Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milano y Zúrich. Fíjese que se van a elegir 3, 2 y 2, son 7. Es bueno informarle a la gente de Moca y la gente de San Francisco de Macorís, la gente de esta región, que nosotros tenemos diputados que van a correr en la circunscripción número 1. Y, por ejemplo, va a correr Luis Rodríguez Radamés. Ese compañero es de San Francisco de Macorís y va a correr por Alianza País. Yo lo conozco, puedo dar fe y testimonio de que es una persona académicamente formado, con mucha experiencia política y sobre todo, una persona honesta a carta cabal. Pero además, una persona que si llegara al Congreso, usted puede estar seguro que no será uno más en el Congreso. No será una gente que va allí a levantar la mano para cobrar las exoneraciones y cobrar el barrilito. Yo no he hablado esto con él, pero puedo asegurarle que no va a coger barrilito, no va a coger exoneraciones, porque es una gente que si va al Congreso va a servirle al país, va a servirle a su gente de Estados Unidos. Y voy a aprovechar la oportunidad también ahora para referirme a otro caso, y es el caso del compañero Idanis Rodríguez. Ese compañero es actualmente concejal y va a correr como representante en el distrito 15
de Nueva York, incluye esa parte de Queens, esa parte del Bronx, y aprovechar la oportunidad para la gente de aquí, los que vivimos aquí y tenemos familiares ciudadanos en Estados Unidos, llamarlo para que se motiven y voten en las elecciones del 23 de junio en el Distrito 15, que voten por Idanis, y el día 5 de julio, entonces, los que viven allá, los ciudadanos, en ese territorio que mencioné de la circunscripción número 1, que lo hagan también votando por el compañero Luis Mayované Rodríguez, que nosotros le decimos cariñosamente Radamés. Eso es sobre el voto en el exterior. Señores, nosotros estamos conscientes de la situación que se ha producido, no solamente en términos sanitarios, sino en términos económicos en el planeta. Pero no vamos a hablar de la situación del planeta, vamos a hablar de la situación de la República Dominicana. Nosotros tenemos 3 fuentes principales que son la base de sustentación de la dinámica económica en el país. Esas bases fundamentales son el turismo, la zona franca y las remesas. Ustedes saben que producto de la situación no solamente del país, el turismo está paralizado no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. La situación por la que atraviesa Estados Unidos, de una parálisis económica y esperándose que cada día la situación económica se empeore en los Estados Unidos y se empeore en Europa, eso trae como consecuencia una reducción sustancial de las remesas que envían los dominicanos que viven fuera del país. Y de la zona franca tampoco tenemos que hablar. Hay también una situación preocupante con relación a las zonas francas. Entonces, eso sumado con la situación interna que ha provocado la pandemia del coronavirus, crea un contexto en el futuro preocupante para el país. Y yo no sé cómo la gente que está en el quehacer político diario, la gente que tiene responsabilidades político-partidarias y que están pensando llegar al gobierno, no están preocupados por la situación, porque yo soy de lo que creo, que aquí gane quien gane, va a haber grandes problemas, va a tener grandes dificultades. Y pienso que de la única forma que nosotros podríamos enfrentar la situación que se avecina con éxito es si el país, no como grupo político, morado, blanco, azul, verde, sino si el país puede juntarse y puede hacer un proyecto de país, de manera que quien gane el gobierno administre ese plan conjuntamente con la participación, aunque sea indirecta, de los principales actores, tanto políticos, económicos, religiosos, etc. Pero si aquí gana uno de los 3 partidos que tiene más posibilidades y ese partido entiende que va a gobernar con su parcela, yo puedo adelantarle sin ser pesimista que la vamos a pasar mal. En ese sentido,
nosotros queremos aprovechar la oportunidad en este programa para hacer un llamado a la clase política, a los actores principales del país, para ver cómo, si es posible, hacer, como dice la gente, una mancuerna para hacer un levantamiento de las prioridades y ver cómo el país puede enfrentar con éxito la situación confusa y compleja a la que estamos abocados para el año que viene. Hay una situación en el país. Se entendía que la población dominicana iba a escoger de manera libérrima entre diferentes opciones políticas que se le presentaran. Pero la verdad es que no hay propuesta, nadie dice qué va a hacer con nada, sino que hay una competencia en quién es más dadivoso, quién da más limosna, porque eso es limosna, eso no es solidaridad, eso no es solidaridad. El concepto de solidaridad, una gente puede ser solidaria, por ejemplo, usted puede decir aquí en Moca, usted puede identificar personas que son solidarias, porque lo han venido demostrando a través del tiempo. Si mañana, por ejemplo, el doctor Silverio López, el que dirige el Instituto del Cáncer, si el doctor Silverio López mañana sale por aquí, da una cosa aquí, reparte un asunto allí, eso tiene que verse como lo más normal del mundo, porque ese es un señor que usted puede estar de acuerdo con su posición política, ideológica, con lo que usted quiera. Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero es una persona que se ha dedicado al servicio de los demás. Y entonces es diferente a mucha gente que ahora andan de manera coyuntural por la presencia del proceso electoral y entonces anda confunda repartiendo de todo y haciendo muchísimas cosas. Y dicen, eso es solidaridad. No, eso es limosna. Incluso, ¿usted cree que es ser solidario? Usted ir con un tanque de gas propano a un pueblo cualquiera, a llamar en estos momentos de manera desorganizada y sin tomar en cuenta ningún protocolo, aglomerar gente con tanque, mujeres arrastrando un tanque que no pueden moverlo, una persona mayor, una persona con un problema en una pierna arrastrando con un tanque en el hombro para que se lo llenen de gas. ¿Eso es solidaridad? No, eso es aprovecharse de una condición social de pobreza de la gente para humillarlo, para burlarse. Y entonces, es bueno que la gente aprenda. Señores, cójanle todo lo que le den a todos los candidatos. Pero el 5 de julio, usted vote por el que usted entienda. No que más le beneficia a usted en términos personales, en términos particulares, sino que más le beneficia al país y a su comunidad. Porque me decía un amigo en una conversación un día de esto, y me puso a pensar. Estábamos hablando y yo le dije que yo percibía que aunque la situación del candidato del gobierno, Gonzalo Castillo, no era como ellos estaban diciendo, pero yo percibía que había mejorado. Y me dijo, no hombre, yo te voy a pagar si me hace una lista de 10 gente que estén apoyando a Gonzalo y que no estén recibiendo beneficios o prebendas o no estén cobrando en el gobierno. Y eso me puso a pensar, porque después, cuando terminó la conversación, solo sentado en la oficina, me puse a querer hacer una lista de gente que yo conozco
que apoyaran a Gonzalo y que no tuvieran ningún tipo de beneficio, que lo apoyaran por sus dones, por sus dotes de estadista, de académico, de intelectual, de profesional, de servicio a la comunidad. Y la lista se me hace difícil. Se me hace difícil. De toda manera, yo quiero que ustedes, la gente que está viendo este programa, piensen en lo siguiente. Hay gente que está planteando la independencia de la justicia. Y yo le digo a usted que eso es una necesidad, no una proclama de un candidato X o Y. Es una necesidad. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo usted vamos a independizar la justicia? ¿Qué vamos a hacer con el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué vamos a hacer con el Procurador General de la República? Porque tenemos una constitución que dice cómo y quién nombra al procurador, cómo y quién nombra a los miembros de las cámaras de cuentas, cómo y quién nombra la gente de la Contraloría. Entonces, tú tienes que darle una explicación porque no todos somos tarados. Y hay gente que no tragamos todos los cuentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las altas cortes? ¿Cómo vamos a democratizar esas instituciones? ¿Cómo la vamos a poner al servicio del país? No al servicio de un grupo político, de un partido en específico. Pero además, ¿qué vamos a hacer con el gasto en la República Dominicana? El gobierno que venga, sea del color que sea, va a seguir con 60 vicecónsules en Nueva York, 50 aquí, 60 allí, qué sé yo cuánto cobrando aquí, ellos cuánto con todos los dirigentes intermedios, los presidentes intermedios, cobrando en todas las instituciones sin trabajar. Vamos a seguir con ese relajo, con esa chercha. Pero además, ¿qué vamos a hacer con todos esos ricos y periodistas al servicio del gobierno de turno? No solamente de este, sino también de lo que han estado. Que esos honorables que se nombran en los consejos de administración del Banco de Reservas, de la Corporación de Electricidad, de aquí y allí, cobrando 200, 300, 350 mil pesos en esos consejos. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a seguir permitiendo. Pero además, ¿qué vamos a hacer con el problema eléctrico en el país? Ahí está Punta Catalina. Pero no vamos a sentarnos a hacer un pacto eléctrico para adecentar esa situación en el país. Vamos a seguir manteniendo esos contratos parasitarios que hay en el sistema, en el sector eléctrico, y que en última instancia es el pobre pueblo que lo paga. ¿Quién me explica qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué candidato me explica qué va a pasar con eso? Pero además del pacto eléctrico, el problema de la salud. Esta situación que se ha presentado en el país hoy ha puesto de manifiesto las grandes debilidades del sistema de salud en el país. Entonces, hay que resolver ese problema. Pero ¿qué vamos a hacer con las viviendas en el país? ¿Usted sabe cuántos cientos, miles de viviendas se necesitan en el país? Y que el gobierno, en vez de estar cogiendo cuartos de los depósitos de la AFP para cubrir deudas, ¿por qué no la toma y se hacen viviendas no para regalársela a la gente? No, señor. Sino para que la paguen el que pueda. Y el que no pueda, la pueda vivir, pero sin que sea de su propiedad, que siga siendo del gobierno, como es en todos los países desarrollados del mundo. Educación, señores. Vamos a seguir siendo el hazme reír
en el mundo con relación al problema de la educación? Yo pienso que esas son cosas que hay que darle respuesta. Pero ¿qué vamos a hacer con todos los bienes del Estado que se han robado, que se han distribuido, que se han repartido de manera fraudulenta? ¿Eso lo vamos a dejar así? ¿Eso le vamos a dar borrón y cuenta nueva? ¿Qué vamos a hacer con el problema de la corrupción y la impunidad en el país? ¿Vamos a seguir celebrándole a la gente que acaben con el erario público? Yo tengo, bueno, no me va a dar tiempo, creo que no me va a dar tiempo, pero yo tengo aquí el artículo 146 de la Constitución Dominicana para leérselo a ustedes, para que ustedes vean qué dice y para que ustedes mismos determinen si se cumple con eso, si el gobierno cumple con eso, si los funcionarios cumplen con eso. Y sigo diciendo, la seguridad ciudadana. Aquí no hay política de seguridad ciudadana. Aquí hay inventos, que uno se inventa los Harley Davidson, el otro se inventa el barrio seguro, el otro se inventa lo que sea, siempre y cuando esos proyectos vayan a dejarle beneficios a los que están en la administración. Yo pienso que hay que elaborar una política de seguridad en el país. El problema del desempleo, el problema de la producción en el campo. Mire, hay que ver cómo nosotros elaboramos un proyecto para aprovechar las aguas que nosotros tenemos y tomar una decisión con relación al problema de los ríos, o dejamos que se conviertan en cloacas, como son la mayoría ya, o nosotros entonces los intervenimos para aprovechar las aguas. Y el problema del medio ambiente. Mira, a propósito del problema del medio ambiente, es un desastre en el país, un desastre en toda parte. Mira, me llamaron de Jamao la semana pasada para informarme que donde nacen las principales afluentes del río de Jamao, ahí hay unos campesinos quemando los bosques para conuco, para sembradío. Y entonces nadie dice nada, ni el gobierno, ni medio ambiente. Y lo grave de la situación en el país es la indiferencia de las comunidades, la indiferencia de las autoridades, la indiferencia de las juntas de vecinos. La gente no quiere chocar con las autoridades, le tiene miedo. La gente prefiere quedarse sin río antes que enfrentar dos ricos y dos autoridades. Y no puede ser. El valor estratégico que tiene ese río de Jamao, mira, la gente de Jamao no lo sabe. Si la gente de Jamao tuviera conciencia del valor que tienen esos ríos para esas comunidades, estuvieran, ¿usted sabe lo que tuvieran? Ejército de gente cuidando los ríos. Y al que atente contra el río sacando materiales que están acabando, porque ahora van ellos a las 7 y a las 8 de la noche, me informan que hay una gente que tiene unos camiones ahí, acabando, sacando la arena, la piedra del río, acabando con todo. Y entonces nadie dice nada. Yo quisiera que mi amigo, que es el encargado provincial de medio ambiente aquí, diga algo o haga algo, y el coronel y el gobernador, que digan algo. Eso no se puede permitir a nadie, no importa de qué color sea el que lo esté haciendo. Señores, y el problema de la AFP y el 30% de los depósitos de los trabajadores. Yo quiero hacer una aclaración con esto, para que la gente no se confunda.
porque incluso he escuchado a través de algunos medios diciendo que la Cámara de Diputados aprobó la ley que ordena que se entregue el 30% a los trabajadores que son los dueños del dinero. No, miren, hay 3 comisiones en la Cámara de Diputados. 3, no sé si 3 o 4, pero 3, recuerdo 3. Y una de esas comisiones lo aprobó en principio. Sí, que eso primero tiene que tener la aprobación de las otras comisiones, pero además eso debe ir al hemiciclo y ser aprobado por la mayoría de los diputados. Y luego eso debe ir al Congreso. Y luego debe ir al Palacio. Y yo quiero decirle a ustedes, señores trabajadores, con toda la sinceridad del mundo lo siguiente. Miren, no piensen en eso, no se hagan ilusiones. Primero, porque ese dinero no está disponible. Segundo, porque en la coyuntura económica por la que atraviesa el país, no hay garantía de que sacar esa masa monetaria al público no cree una distorsión con la tasa de cambio. Pero además, señores, ya no hay tiempo. Este gobierno lo que le quedan son días. Faltan 40, 41 días para las elecciones. Y no importa lo que pase. Si hay elección el 26 de julio, el 16 de agosto tenemos nuevas autoridades. No hay tiempo, no se hagan ilusiones. Y decirle a los amigos del PRM, oye, ustedes saben que no hay tiempo. Paliza, en unas declaraciones todavía hoy, se está oponiendo. Señores del PRM, no se tiren esa gente en contra. Ustedes saben que aunque ustedes digan que sí, o aunque digan que no, y aunque diga que sí el gobierno, o aunque diga que no, ya no hay tiempo. Eso se podría discutir en otro gobierno. Lo que sí yo creo es que debe iniciar a sentarse la base para una discusión seria de la ley 8701 de seguridad social. Porque no se le puede permitir a esas AFP que sigan haciéndose multimillonarios con el sudor y el sacrificio de los trabajadores de este país. Lo que está permitiendo el gobierno y lo que han permitido, porque no solamente es este gobierno, los gobiernos con ese abuso de la AFP es algo traumático. Y esos diputados y senadores que tienen como misión constitucional la representación y la supervisión, no solamente van a legislar al Congreso, van a supervisar y van a representar. Y ni han representado, ni han fiscalizado, porque al día de hoy esa situación no debiera estarse dando en el país. Finalmente, se me acabó el tiempo, yo quiero hacer un brevísimo comentario sobre la situación de Venezuela. Escuchaba a un amigo haciendo un comentario en uno de los canales que funcionan en este edificio en el día de hoy, haciendo referencia a las declaraciones que dio el secretario de Estado de Estados Unidos y ese insigne secretario general de la OEA, el señor Almagro. Imagínese usted presentando el punto de vista del secretario de Estado y de Almagro, diciendo que le da pena la situación de Venezuela, que tiene que estar implorando que Irán le envíe gasolina,
teniendo la mayor reserva de petróleo del mundo. Señores, es que Venezuela está bloqueada. Lo que es Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, son países que Estados Unidos lo tiene en la lista negra. Y a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, Estados Unidos no permite que lleguen ni siquiera utensilios médicos, ni siquiera medicina. Estados Unidos permite que lleguen a esos países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Que no pueden, esa planta que tiene Venezuela para esa refinería, tienen tecnología que proviene de Estados Unidos. Como Estados Unidos la tiene bloqueada, esa planta necesitan repuestos que no pueden, porque Estados Unidos ni se lo vende ni permite que nadie se lo venda. Y entonces han llevado a Venezuela a esta situación. Pero ustedes pueden estar seguros de una cosa: el pueblo venezolano va a triunfar. El pueblo venezolano va a seguir adelante. Y el pueblo venezolano va a ganar la lucha, no solamente por la sobrevivencia, sino por la paz en Venezuela, la paz en la región y la paz en el mundo. Hasta mañana.